Bienvenido al módulo 3 de este entrenamiento de norma internacional e información financiera. En este módulo vamos a aprender algunas materias relacionadas a algunas normas específicas. Y estas normas de carácter específico las hemos separado en alrededor de 5 normas. La primera de ellas va a ser la NIC 27, que tiene que ver con los estados financieros consolidados y separados. La NIC 28, relacionada a las inversiones en asociadas, o anteriormente denominada inversiones en sociedades coligadas. También vamos a ver un punto que es tan relevante como los otros, que es la NIC 36, que habla del deterioro de valor de los activos, la NIF 8, que son los segmentos operativos o de operación, y una norma nueva, muy reciente, que habla de los arrendamientos, que es la NIC 16. Respecto a la NIC 27, que habla sobre estos estados financieros consolidados y separados, podríamos mencionar que el objetivo de esta normativa es mejorar la relevancia, fiabilidad y también la comparabilidad de la información de una entidad controladora y cómo ésta proporciona en sus estados financieros tanto separados como consolidados, información para un grupo de compañías que están bajo su control. En general, la norma especifica aquellas circunstancias en las que la entidad debe consolidar los estados financieros de otra entidad. Y esto ocurre cuando esa entidad en la cual tiene una inversión es una subsidiaria. La contabilidad de cambios en el nivel de participación en la propiedad de una subsidiaria. Si paso desde un 70% a un 60%, ¿cómo afecta eso en la contabilidad? Eso también queda normado aquí en esta normativa. La contabilidad de la pérdida de control de una subsidiaria, es decir, cuando pasa a ser una coligada, cuando ya no tengo el control contable sobre ella o sobre sus políticas contables y pasa a ser una entidad en la cual tengo solo influencia significativa. También la información que una entidad debe revelar para permitir a todos los usuarios de la información financiera poder comprender y evaluar la naturaleza de la relación entre la entidad y su subsidiaria. Estos estados financieros consolidados son los estados financieros de un grupo propiamente tal, de un grupo de compañías que están relacionadas y que se presentan como si fuesen una entidad única. Por lo tanto, un grupo es el conjunto formado por una controladora, que sería en este caso la matriz, y todas las subsidiarias que están bajo su alero. Cuando hablamos de una subsidiaria propiamente tal, son aquellas entidades que eh, tienen una asociación con su matriz y están controladas por la matriz. ¿Y cómo están controladas? Mediante las políticas contables en las cuales se ve inmersa. Recuerden de que si bien nosotros tenemos una normativa que es universal, esta normativa permite hacer diferentes cambios. Por ejemplo, el llevar la contabilización de un bien de propiedad, planta y equipo al costo, o lo podemos llevar mediante un método de reevaluación periódica. Eso, ahí estamos hablando de políticas contables y cómo se controla. La presentación de los estados financieros, en el caso de una controladora, es mediante el control, ¿cierto?, de la inversión en la subsidiaria. Por lo tanto, va a llevar esta inversión en empresas relacionadas en su estado financiero separado. Sin embargo, en el momento de presentar toda la información conjunta, va a generar estados financieros consolidados. Eh, y estos estados financieros consolidados son los requeridos por la norma internacional. Existen algunos procedimientos que están relacionados a este proceso de consolidación, el cual es uniforme y que no ha cambiado mucho respecto a lo que ha sido la contabilidad previamente tal, de estados financieros consolidados. Pero sí hay una eliminación de las transacciones que pudiesen existir entre compañías, los saldos también entre compañías se van eliminando, las inversiones en empresas relacionadas se eliminan y se reconoce el patrimonio de estas subsidiarias, por ejemplo. Eh, en estos estados financieros consolidados también se debe demostrar cuál es la participación que tiene una matriz sobre sus entidades subsidiarias. Y en ese contexto va generando una serie de revelaciones en nota a los estados financieros que se hacen relevantes para efectos de esta normativa. También vamos a aprender un poco sobre las participaciones no controladoras, que son aquellos intereses minoritarios que puede tener una compañía. Son aquellos que no tienen un control, sino que solamente han puesto dinero en la compañía a modo tal de poder ser propietarios, y si bien no toman ningún tipo de decisión, puede que no tengan ningún derecho a voto, pueden tener algún grado de representación y se presentan separados tanto en el patrimonio como en el pasivo de la compañía. Los estados financieros separados, que es algo muy interesante, en periodos anteriores esto lo conocíamos como los estados financieros individuales de una compañía. Los estados financieros separados, en líneas generales, no son los requeridos por las normas internacionales, pero sí van a existir ciertos componentes que pudiesen hacer llevar a una compañía a querer ver el negocio de manera separada al resto.
y esto sería más que nada para poder proporcionar un grado de información adicional. Cuando entremos en el contexto de la NIC 28, que son la inversión en asociadas, vamos a aprender conceptos como el de influencia significativa. Y esta influencia significativa es el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y operación de una entidad en la cual yo participo, pero sin tener el control absoluto o el control conjunto de la misma. Se presume que el inversor ejerce influencia significativa si posee directa o indirectamente, por ejemplo, a través de subsidiaria, el 20% o más del poder de voto de una participada, pero que no le permite obtener el control total de la compañía. Eh, de acuerdo al método de participación en una entidad en la cual es una coligada o una asociada en la cual tengo esta participación o influencia significativa, podría reconocerle inicialmente al costo que me costó hacer la inversión en esta entidad y luego se va a incrementar o se va a disminuir su importe en libro para reconocer la porción que le corresponde al patrimonio y los resultados de esta coligada. Los estados financieros del inversor se elaborarán aplicando políticas contables que van a ser uniformes para transacciones y otros eventos que, siendo probablemente similares, se hayan producido en circunstancias que son muy parecidas. Una norma que a mí me gusta mucho es la de deterioro del valor de los activos. Aquí no estamos hablando de la depreciación de los activos, sino que estamos hablando del deterioro, la pérdida de valor. Por ejemplo, yo podría tener el valor de una propiedad, el cual fuese 100 millones de pesos, y de un momento a otro el mercado, por alguna circunstancia en particular, hizo que todo el mercado inmobiliario redujera su precio, sus valores, y ahí tendría un indicador de que podría estar frente a un deterioro. Es decir, no se va a generar una plusvalía, sino que una minusvalía del valor del bien, y eso yo lo debo reconocer en los estados financieros. Ahí estamos hablando del deterioro propiamente tal. Pero conceptos relacionados al deterioro también dicen relación con las unidades generadoras de efectivo, que son las UGI. Aquí estamos hablando desde una maquinaria hasta una empresa completa. Por lo tanto, esas evaluaciones tienen que ser de manera periódica, tienen que tener una metodología de determinación y se van reconociendo los estados financieros en el momento que ocurre. Y cuando decimos estado financiero es porque genera un impacto en el resultado de la entidad en un año comercial. Por lo tanto, al menos una vez al año esto debiese ser evaluado. Vamos a tener conceptos también relacionados a la medición del importe recuperable. ¿Cuánto podemos estimar que se va a recuperar de este bien a lo largo del tiempo o de esta UGI a lo largo del tiempo? Y eso también podría ser un método de determinación del deterioro de valor de un activo. En líneas generales, vamos a ir revisando que el deterioro es mucho más profundo de lo que vimos en la NIC 2 de inventario. Sin embargo, dentro de este módulo vamos a poder hacer vamos a lograr comprender cuáles son las metodologías de determinación de este deterioro. Respecto a la NIC 8 de los segmentos de operación, una entidad no solamente se separa por la subsidiaria, sino que se separa por líneas de negocio. Podríamos mencionar de que una empresa de transporte, por ejemplo, podría tener un servicio de ayuda mecánica, podría tener un servicio de venta de repuesto, podría tener no sé, un negocio relacionado al transporte pasajero, y todos esos negocios son distintos. Y cuando hablamos de segmento de operación, hablamos propiamente tal de cada uno de esos negocios, y los estados financieros deben presentarse de manera de que el lector de esos estados financieros pueda comprenderlo, el concepto de comprensibilidad. Y dado ese contexto, se debe presentar información financiera separada por esa línea de negocio a modo tal de poder presentarlo. Vamos a ver algunos ejemplos de estados financieros, los cuales presentan segmentos de operación, y ustedes mismos en las websites de la CMF van a poder ver estados financieros que componen sus revelaciones con estos segmentos de operación. Esta normativa no es muy extensa, sin embargo, es muy relevante para el lector de estados financieros. Finalmente, la NIF 16, que tiene que ver con los arrendamientos. Probablemente ustedes han escuchado el concepto de leasing financiero. Hoy hablamos de que para un arrendatario, cuando contrata un arriendo, por ejemplo, el arriendo de una casa, que es muy común en una persona natural, ese arriendo de la casa le da un derecho al uso. Y ese derecho al uso se ve acá contabilizado hoy día como un activo. Si yo tengo un contrato que a 3 años de plazo de un arriendo, puedo contabilizar ese derecho como un activo. Pero ojo, que eso no solamente va acompañado del activo, de manera también implícita va con una deuda y va con una tasa de interés. Por lo tanto, genera un derecho,
genera una obligación. Y ese activo se va depreciando a lo largo del tiempo. Esos son, en conceptos generales o líneas generales, las normas internacionales de información financiera relacionadas a los arrendamientos. Esta norma, como mencionamos en otras introducciones anteriores, va a sustituir la NIC 17 de arrendamiento. También va a sustituir algunas normas de interpretación, como es la CINIF 4, que es de determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento o no, y algunas SIC, como la SIC 15, de arrendamiento operativo e incentivo, y también la SIC 27, que es evaluación de la esencia de las transacciones que adaptan la forma legal de un arrendamiento. La forma y el reconocimiento de estos arrendamientos al inicio del contrato se va a analizar si los contratos que posee una compañía le dan derecho a un arriendo. Por ejemplo, o le dan un derecho a uso. Si que yo arriendo desde una impresora, ¿cierto? Una multifuncional, hasta una propiedad o un terreno, si que ese contrato me da el derecho de uso por un periodo de tiempo que sea definido, pero de mayor larga data. En ese contexto, la norma apoya a la determinación de qué contratos contienen este derecho de uso. Espero que puedan obtener un conocimiento adicional en el uso de estas normas de carácter ya más específicos y que frente a cualquier duda que pudiesen tener frente a ellas, por favor se pongan en contacto conmigo. Muchas gracias.